Segunda pregunta. ¿Qué significa la derrota total? Antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que la enfermedad no nos permite ver es precisamente que el alcohol nos ha derrotado, que ya no podemos beber de manera controlada, ni que disfrutamos bebiendo. El alcohol se convierte en nuestro amo y nosotros en sus sumisos súbditos. Para el borracho no es fácil aceptar que el alcohol lo ha vencido. Su ego magnificado no le permite aceptar que es impotente ante una copa de alcohol, que otros beben con impunidad y con placer. No acepta que no tiene el poder suficiente para controlar el licor y que su fuerza de voluntad, firme para otras cosas, no le vaya a servir para controlar su forma de beber. Y no es fácil. Y no porque él no quiera aceptarlo. Lo que ocurre es que no puede hacerlo, y no lo puede hacer por su condición alcohólica y por las características mismas de la enfermedad. El primer paso ya no lo anuncia cuando dice: ¿a quién le agrada aceptar la derrota total? Prácticamente a nadie. Todos los instintos se rebelan contra la idea de la impotencia personal. A nadie le gusta aceptarse derrotado, y esto no es solo patrimonio de los alcohólicos. Ahí se involucra casi a todos los seres humanos, y más cuando vivimos en una sociedad que a todo momento nos recalca que debemos ser exitosos, que no debemos aceptar la derrota ante nada, que los derrotados pertenecen a castas inferiores de la sociedad. En ninguna parte nos enseñan a aceptar la derrota. En la iglesia, ni en la educación, ni siquiera en las nuevas filosofías de superación personal y de fortalecimiento de la autoestima. Más por el contrario, lo que nos dicen e inculcan es que salgamos a vencer el mundo. Y otras corrientes son más ambiciosas y nos enseñan que salgamos a dominar el mundo. El mundo no es de los fracasados. Entonces, ¿cómo aceptar la derrota total? De ninguna manera, a menos que de eso dependa la conservación de nuestra vida. Y eso es lo que ocurre precisamente en Alcohólicos Anónimos. Y esa es una de las maravillosas paradojas de nuestra preciosa comunidad, que de la aceptación de la derrota obtenemos el triunfo. Aceptamos que el alcohol nos venció y vencemos su dominación. Aceptamos que estamos esclavizados por el alcohol y obtenemos la libertad. Aceptamos que no tenemos ningún poder contra el alcohol y aflora de nuestro espíritu el poder para decirle no al alcohol. Pero mientras estamos bebiendo no hay posibilidad de aceptar que el alcohol nos ha vencido. Solo por el dolor del alma, por nuestra propia tragedia, es que ocurre el milagro en nuestra naturaleza espiritual y llegamos a Alcohólicos Anónimos. Doblegados por el alcoholismo, doblegados por el dolor y el sufrimiento de nuestra miserable vida alcohólica, sin fuerzas para seguir luchando y sin esperanzas de un mejor mañana. De ahí, bajo esas condiciones, fácilmente aceptamos que efectivamente el alcohol nos ha vencido. Eso es parte de lo que sucede con las 12 preguntas, que están destinadas a poner en evidencia que el alcohol ha hecho estragos en nuestra vida. Eso, sumado a todo lo que los Alcohólicos Anónimos evidencian a través de su compartir y que sacan a relucir nuestra manera miserable de vivir, es lo que hace que el recién llegado acepte que el alcohol lo venció, que el alcohol es el que lo tiene viviendo en las condiciones deplorables en que vive, porque muy pocos de los que llegan a Alcohólicos Anónimos llegan sin haber palpado el dolor y acariciado la muerte. Regularmente la última puerta que se toca es la de Alcohólicos Anónimos. Primero se busca en las iglesias, para que el pastor a través de la imposición de manos nos libere de las garras del alcohol. En mi caso no funcionó, aunque asistí con devoción, y no funcionó porque mi problema no es religioso, sino de orden espiritual. Otros buscaron en la medicina y otros hasta buscaron en la brujería, pensando en ser liberados de algún hechizo maligno.
pero casi siempre nada sucedió. La absurda manera de beber siempre retornaba a nuestra vida y cada vez el fondo oscuro en el que nos perdíamos era más tenebroso. En esas condiciones en las que llegamos, pues resultaba fácil aceptar que el alcohol nos había vencido. Incluso no aceptar solo reafirmaba en los demás que estábamos muy enfermos y que la negación nos hacía ver más salidos de la realidad. En mi caso personal no tuve dudas de que el alcohol me estaba haciendo mucho daño. No fui tan tonto para no aceptar lo evidente, ya que todo mi entorno lo reafirmaba y toda mi historia daba fe de que así era. A mí particularmente me resultó fácil aceptar que el alcohol me había vencido y acepté la derrota total frente a él. Es como si hubiera dicho: está bien, no voy a volver a intentar beber de manera controlada. Está bien, sé que no podré disfrutar bebiendo. Acepto alma adentro que el alcohol me ganó la partida. Acepto en lo más profundo de mi corazón que el alcohol es mi amo y caigo derrotado ante él, y entonces el milagro sucede. Dios me levanta de ahí. Sobre esto, el texto básico en la página 10 nos dice: Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Los médicos lo habían desahuciado, la sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota. Entonces, efectivamente había sido levantado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Este tipo de aceptación abre las puertas para que mi oscuro mundo del alcoholismo entre la luz y yo pueda empezar a ver la tragedia que no había podido ver antes. Este tipo de aceptación, sumado a la manifestación de un grado de humildad en mí, representado en la petición de socorro al buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos, son los dos ingredientes necesarios para que el milagro ocurra. Por un acto de la providencia se arrebata de mi mente la obsesión que me tiene condenado a beber, aun a pesar de la tragedia de mi vida. Sin la obsesión no hay primera copa, sin primera copa no hay borrachera, y sin borrachera y un programa espiritual puedo ver las razones por las cuales bebía y que por muchos años se me mantuvieron ocultas. Con la aceptación y la misericordia de la providencia, como gracia por un acto de humildad, puedo parar de beber y el problema con el alcohol se ha resuelto. Yo no he vuelto a beber desde el 22 de octubre del año 2001. Ahora bien, no olvidemos que a lo que se refiere la pregunta es a la bancarrota total. Y el primer paso dice: no hay otro tipo de bancarrota como esta. El alcohol, ahora convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja de toda confianza en nosotros mismos y de toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. En esta segunda parte del audio quiero resaltar este otro aspecto de la aceptación, ya no solo en cuanto a lo que tiene que ver con la ingesta alcohólica, con el beber, a lo que ya nos referimos, sino a otro tipo de bancarrota que es más doloroso de aceptar y mucho más difícil. Pero hay que hacerlo para poder avanzar en el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Recordemos que la primera parte del primer paso habla del alcohol. De ahí en adelante no se vuelve a hacer alusión al alcohol. Ya vimos la aceptación con respecto a la sustancia, al alcohol. La segunda parte del primer paso habla de nuestra vida ingobernable y aceptar eso es un poco más difícil. Cuando el primer paso me dice que mi bancarrota como ser humano es total,
lo que está diciendo es que como ser humano yo fracasé, que fracasé como padre, que fracasé como hijo, que fracasé como esposo, como hermano y amigo, como trabajador y patrón, que fracasé como miembro de la sociedad, que fracasé como profesional y como estudiante, que fracasé en muchos aspectos de mi vida. Solo cuando acepto con dolor que fui un mal hijo, puedo empezar a hacer actos que mejoran esa condición y comienzo a tratar a mis padres con el amor y el respeto con el que deben ser tratados. Pero claro que no es fácil, más cuando se tienen profundos resentimientos hacia ellos. Pero hoy, y habiendo aceptado esa condición, afloran hacia mi padre y a mi madre muestras de verdadero amor. Si no acepto que fui un mal padre, no hay nada que mejorar. Cuando acepto que dañé mucho a mis hijos, dice el texto básico, vidas torcidas de niños que no son culpables. Cuando acepto esa dura realidad, empiezo a realizar actos para mejorar mi condición de padre. ¿O acaso no es de un padre aberrante y loco tirar a su hijo de 1 año por un tobogán sin medir las consecuencias y solo porque pretende hacer de su hijo un verdadero varón? Pues eso fue lo que yo hice. Cuando mi niño tenía 1 año de edad, este papá borracho tiró a su hijo, al que decía amar, por un largo tobogán, mientras su hermanita de 5 años esperaba al final del largo tobogán que llegara la frágil criatura. Hasta mi hija quedó traumatizada con ese acto absurdo de un padre irresponsable y loco. Y yo ni siquiera me di cuenta porque estaba perdido de la borrachera. Y solo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos hice conciencia del grave daño que le hice al muchacho. Cuando ya grande, yo lo llevaba a la piscina en esta ciudad en la que vivo, que es tan calurosa, y él nunca quiso meterse al agua. Lo máximo que se metía era hasta donde la piscina le diera en las rodillas. Hasta que un día mi hija me dice que tal vez el problema de su hermanito no tendría algo que ver con el episodio del tobogán, y ella me contó con claridad sus recuerdos, y yo, ya en Alcohólicos Anónimos, no tuve más que llorar sabiendo lo que había hecho. Solo por la misericordia de Dios pude reparar ese perverso daño cuando mi hijo ya tenía 12 años. Hice un trabajo con él muy amoroso y perfecto por la gracia y misericordia de mi poder superior, y siempre de la mano de Dios, que puso en el camino las personas adecuadas para que me ayudaran. Cuando vi a mi hijo saltar de un trampolín de más de 5 metros de altura en una piscina con 25 metros de profundidad, supe que la reparación se había hecho con la ayuda del Dios en el que yo creo. Si no hubiera aceptado ser un mal padre, eso ni muchos otros daños que he venido corrigiendo y reparando se hubieran hecho. Hoy me porto como un mejor papá por haber aceptado que como papá fui un hombre muy equivocado. Fui un mal padre, y hoy que mi hijo tiene 17 años, que estudia la misma carrera que su padre, sé que la labor espiritual la he venido haciendo bien y tengo que seguir corrigiendo porque la responsabilidad cada vez es mayor. Mi hijo me dijo hace poco que le gustaría ser como yo. Qué alegría me dio, qué gusto tan maravilloso que se siente en el alma que un hijo te diga con amor una frase de esas. Pero claro que al mismo tiempo sentí sobre mis hombros un gran peso porque tenía que seguir avanzando en el programa espiritual de Alcohólicos Anónimos. Aceptando que fui un hombre equivocado en muchos aspectos de mi vida, Dios va formando un nuevo ser a través del programa de Alcohólicos Anónimos. Podría contarle a ustedes que me equivoqué como amigo al ser desleal. Podría contarles a ustedes que fracasé como trabajador porque fui un mal trabajador. Muchas veces llegaba borracho, robaba en la empresa en la que trabajaba y muchos desafueros más. Fracasé como esposo porque nunca le di una vida digna a mi compañera y la sometí a maltrato emocional y espiritual. Podría hablarles a todos de todos mis fracasos
y no alcanzaría. Ahora solo sé que el aceptar mi bancarrota total como ser humano me ha permitido empezar a ser una mejor persona. Yo y mi entorno se benefician de mi proceso espiritual. Aceptar la bancarrota total es el resultado de aceptar la vida ingobernable que hemos llevado, una vida en caos, un sin gobierno. Eso era en lo que se convirtió mi vida. Y esta parte es igual de difícil aceptar. Podemos aceptar que tenemos problemas con nuestra manera de beber y preferimos llamarnos a nosotros mismos que somos bebedores problemas, antes que aceptar que nuestra vida es ingobernable porque nuestra conducta sexual es desordenada e irresponsable, porque nuestras relaciones con los demás estuvieron marcadas con el egoísmo, porque abusamos de nuestros bienes materiales o nos apropiamos de los bienes de los demás, por nuestra ira, por nuestros miedos, por nuestros complejos. Esa parte no es fácil de aceptar, o al menos aceptar para corregir, porque se puede aceptar que se es, pero cínicamente resistirse al cambio. Puedo aceptar que soy lujurioso y no hacer nada para cambiar, entonces es lo mismo que no aceptar. Puedo aceptar que soy iracundo y no hacer nada para controlar mis iras, entonces es como si no aceptara. El no aceptar la parte ingobernable de nuestras vidas puede que finalmente nos lleve de nuevo a la copa, ya que es esa vida ingobernable la que nos obligaba a beber. Y entonces, aun a pesar que ya no bebamos, si lo que nos llevaba a beber está vigente, está vivo y está latente, pues tarde o temprano nos llevará al mismo lugar, a la cantina, a la botella. Quiero finalizar leyendo una reflexión diaria que hace alusión sobre lo que es la bancarrota total, lo que tiene que ver con la aceptación de la vida ingobernable del primer paso. Esta reflexión es la del día 11 de enero, que dice: mucho antes de que yo lograra la sobriedad en Alcohólicos Anónimos, sabía sin duda alguna que el alcohol me estaba matando. Sin embargo, aún con este conocimiento yo era incapaz de dejar de beber. Así que, cuando me enfrenté el paso 1, me resultó fácil admitir que no tenía la capacidad para no tomar. Pero era mi vida ingobernable, que va. 5 meses después de llegar a Alcohólicos Anónimos, estaba bebiendo otra vez y me preguntaba por qué.